Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo webinar que tenemos preparados para todos ustedes. Me gustaría hacerles una pregunta. ¿Cuántas veces han sentido que la información de un proyecto está como regada en mil correos o en chats de WhatsApp? El día de hoy vamos a decirle adiós a todo ese caos para poder centralizar todo en un solo lugar. La plataforma de la cual vamos a platicar el día de hoy se llama Teams. Ujú. Y Teams no es solo para hacer videollamadas, sino que es el pegamento que une tus chats, en tus archivos y también tus herramientas de trabajo. Nuestro objetivo al finalizar este webinar es que sepan exactamente dónde buscar la información sin que se tengan que preguntar, oye, ¿podrías reenviarme el último archivo? Los temas que vamos a estar tratando el día de hoy son tres principalmente. Uno es canales contra chats, que eso es en dónde voy a estar yo hablando. El otro es reuniones productivas. Ujú. Esto es más que solo un video, ¿vale? Y el último es archivos y apps, que es la colaboración en vivo, en donde voy a poder yo ver todos estos archivos y todas estas apps que me puede ofrecer la plataforma de Teams. Así que sin más preámbulo, los dejo con mi compañero Diego. Hola, ¿qué tal, Jorge? Muchísimas gracias por la introducción y bienvenidos a todos a este nuevo webinar por parte de OST. Y bueno, vamos a comenzar con algo muy importante que son los chats versus los canales. Muchos se preguntan, oye, ya tengo Teams y en Teams veo los canales y veo los chats, pero ¿por dónde hablo? O sea, dicen, ¿cómo contacto a mi compañero? ¿Cómo contacto a mi grupo? Pues bueno, les voy a explicar de manera detallada para qué sirve cada una de estas dos herramientas como lo son los chats y los canales en Teams. Primeramente quiero comenzar hablando acerca de los canales, ya que Microsoft los define como privacidad y efemeridad. Se pueden dar cuenta en el panel izquierdo de Teams, todos tenemos lo que son los chats. Ahí mi compañero me está haciendo favor de presentar. Por ahí tenemos los chats y pues bueno, como les repito, Microsoft los define como privacidad y efemeridad. Y es que los chats están diseñados exclusivamente para lo inmediato y lo volátil. Es decir, este es el espacio ideal para hacer consultas rápidas con tu compañero, que tengas alguna duda, de repente que estés trabajando en un proyecto y que digas, ya no me acuerdo en qué estábamos trabajando, simplemente vas, lo buscas en el chat de Teams y le pones, oye, Jorge, no me acuerdo de qué estábamos hablando. ¿Me puedes recordar qué fue lo último que hicimos durante el proyecto? Y pues bueno, Microsoft creó esta herramienta de los chats justamente para hacer algo más privado y algo más informal. Entonces, recuerden, los chats es privacidad y efemeridad. Y ahora vamos a comenzar hablando acerca de los canales en Teams. Bueno, ustedes al crear un grupo de Teams, como se pueden dar cuenta también en el panel izquierdo, les aparecen todos los grupos que tienen en Teams, ¿vale? Y si se dan cuenta, debajo de los grupos de Teams tienen otras pestañas, por ejemplo, general, presentaciones, y esto es a lo que Teams llama canales. Y pues bueno, los canales en Teams sirven para, o Microsoft los define como transparencia y trazabilidad. Y pues bueno, esto es el verdadero núcleo compartido de la compañía, ya que como les dije, los chats son de una forma más privada y más informal. En este caso, los canales en Teams sirven para hacer algo ya más formal y hablar no solo con una persona, sino que hablar con todo un equipo. Es decir, no sé, si en un grupo de Teams tienes a 10 personas, simplemente creas un canal, puedes hacer publicaciones en el canal, puedes hacer chats en el canal, pero ya no solo con una persona, sino con las otras 10 personas que están dentro del grupo de Teams. Y algo muy padre que nos ofrece la herramienta de los canales en Teams es que no solo podemos crear un solo canal, sino que podemos crear varios canales. Es decir, si tú estás trabajando de repente en un grupo o en un equipo de 50 personas y dentro de estas 50 personas hay un equipo de marketing, hay un equipo de producción, hay un equipo de sistemas, pues simplemente lo único que tienes que hacer es crear un canal para marketing, un canal para sistemas, un canal para producción. Y esto es algo muy padre, ya que si tú haces una publicación o haces un chat dentro de un canal, las demás personas no tienen por qué verlo. Simplemente lo van a ver las personas que tú quieres que lo vean. Entonces,
Esto es algo muy padre ya para poder trabajar en el proyecto de una manera más formal y que no lo vea solo una persona, sino que lo vea todo un equipo completo. Entonces, así es como funcionan los canales en Teams. Recuerden, siempre y cuando ustedes tengan ya un grupo en Teams, pueden crear un canal aparte de ese grupo de Teams. Y algo muy importante es que también dentro de un canal de Teams también puedes subir archivos, puedes subir Excel, puedes subir PowerPoint, puedes subir carpetas que tengas localmente guardadas en tu dispositivo, puedes subir incluso archivos que también tengas en OneDrive. Y es algo muy importante porque dentro de estos canales puede haber colaboración con los demás miembros del equipo, que es algo que más adelante mi compañero Jorge les va a explicar. Sí es, sí es. Muchas gracias, Diego. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y pasamos a Y lo que son las reuniones. Adelante, Diego. Gracias, Jorge. Ahora vamos a comenzar con lo que son las reuniones productivas, ya que como mi compañero Jorge les dio una introducción, muchos piensan que Teams es solo, oye, solo sirve para llamar, solo sirve para hacer reuniones rápidas, y la verdad es que no. O sea, las reuniones en Teams es algo muy padre, es una herramienta muy profunda, muy extensa, que te ofrece diferentes herramientas para que tu trabajo sea más productivo, sea más rápido, sea más automatizado. Entonces, bueno. Para empezar, aquí en reuniones productivas lo dividí en tres partes. En qué pasa antes de la reunión, qué pasa durante la reunión y qué pasa al finalizar la reunión. Y bueno, comencemos con el antes. No solamente es crear una reunión y mandar el link o invitar a tus compañeros, sino que también puedes crear una breve introducción o una introducción larga, ya sea como tú quieras, de lo que se va a llevar a cabo dentro de la reunión. Y esto pasa porque al momento que tú creas una reunión en Teams, puedes agregar notas. Entonces, esto es muy funcional para que tu equipo, para que tus compañeros no lleguen a ciegas, no sé, que quieres hacer una reunión que se llame reunión del lunes, supongamos, y tu equipo dice, bueno, pues no sé qué temas se vayan a tocar dentro de esta reunión. Ah, pues para que tus compañeros no lleguen a ciegas, simplemente vas en las notas de la reunión, creas en esta reunión se van a tocar temas que tuvimos durante la semana pasada, problemas que hubo con el equipo de producción, problemas que hubo con el equipo de sistemas y los vamos a tratar dentro de esta reunión. Y así tus compañeros dicen, ah, bueno, ya sé de qué va a tratar esta reunión, me conecto o no me conecto porque yo ni siquiera pertenezco al equipo de sistemas. Entonces, es algo muy padre que te da esta herramienta de reuniones en Teams. Y bueno, como ya sabemos, pues puedes invitar a las personas que tú quieras, ya sean personas internas, personas externas dentro de la organización. Puedes poner personas que obligatoriamente se tienen que conectar a la reunión. Puedes poner personas que, pues, tal vez es importante que estén en la reunión, pero tampoco es tan necesario que estén dentro de la reunión. Puedes asignar una hora, una fecha y algo muy importante es que también te aparece si la otra persona va a estar ocupada o no va a estar ocupada. Pero ojo, esto solo funciona con personas internas dentro de tu organización. Si tú quieres agregar a una persona externa que no pertenece a tu organización, Teams te va a marcar, oye, esta persona no pertenece a tu organización, no sabemos si va a estar ocupada, si no va a estar ocupada. Entonces, recuerden, solo funciona con personas que están dentro de la organización. Y pues bueno, ya les expliqué un poco de qué pasa antes de la reunión. Ahora vamos a ver qué pasa durante la reunión. Ya que está la reunión, estamos a la mitad de la reunión y pues básicamente aquí tenemos reacciones. Teams nos ofrece reacciones. Si se pueden dar cuenta y me pueden ir siguiendo dentro de este webinar, en la parte de arriba de la reunión, ahí aparezco yo, pues aparecen reacciones. Hay, por ejemplo, ¿no? Que tal vez no quieres interrumpir al presentador y dices, oye, está hablando, no lo quiere interrumpir, pero que el presentador pregunta, oigan, cómo va la reunión? ¿Está saliendo bien o no está saliendo bien? Pues tú solamente pones un like para que el presentador sepa que todo está saliendo bien, que se está escuchando bien, que la presentación se ve bien. Entonces ahí pueden poner el corazón, pueden poner aplausos, pueden poner carita feliz. La verdad es que es algo muy intuitivo que tiene Microsoft Teams. Es algo muy padre y muy divertido también a la vez. Entonces también ahí podemos levantar la mano. Tal vez si el presentador está hablando y dices, oye, lo quiero interrumpir poquito, quiero hablar. Simplemente vas, levantas la mano. A mí ahorita me parece que mi compañero Jorge levantó la mano porque quiere participar. Entonces es algo también muy importante que tienen Teams. Y pues más aparte, como ya todos sabemos, tiene un chat en vivo durante la sesión de Teams. Está del lado izquierdo y ahí puedes poner, no sé, una duda que tengas, puedes poner que estás de acuerdo, puedes poner que no estás de acuerdo.
Entonces, esto es lo que sucede durante una reunión en Teams. A diferencia de otras plataformas que no ofrecen esto, tal vez no son tan intuitivas, no son tan interactivas con el presentador y el público, pues Teams nos ofrece esta herramienta que pues no tiene mucho que implementó, pero la verdad es que es algo muy padre. Y pues bueno, ahora sí vamos a comenzar o les voy a hablar sobre qué pasa después de la reunión. Y es que no es como que solamente vayas, termine la reunión, presiones el botón de colgar y ya, hasta ahí termina la reunión. No, Teams nos ofrece varias cosas que son muy importantes y sirven muchísimo para agilizar lo que se habló dentro de la reunión, para automatizar procesos y pues bueno, como ya sabemos todos en Teams se pueden grabar. Ahorita de hecho esta sesión se está grabando y al momento que termine la sesión, pues simplemente me voy, esperamos unos minutos a que Microsoft, a que Teams procese la grabación y podemos ver el resumen. Algo muy importante que podemos ver el resumen y no solo lo podemos ver de manera hablada, sino que recientemente Teams implementó algo que se llama transcripción. Es algo muy importante porque quizás si tú estás no sé, tienes música o estás en un lugar donde hay mucho ruido y dices, oye, no puedo escuchar la reunión, pues simplemente te vas a transcripción y Teams te traduce o te da una transcripción de lo que se habló durante la reunión, pero te lo da de manera textual, en una forma de texto. Y aparte que es un resumen, o sea, no te tienes que echar, no sé, si la reunión duró 5 horas, no tienes que estar ahí durante las 5 horas viendo la reunión, sino que simplemente Microsoft Teams te ofrece pues un resumen mediante transcripción. Pues bueno, esto es lo que sucede después de acabar la reunión. Como le repito, no solo es de colgar, termina la reunión y ya, sino que Microsoft te ofrece estas herramientas. Perfecto, muchísimas gracias, Diego. Y bueno, pues para concluir, vamos a platicar un poco sobre los archivos y las apps. ¿Ok? ¿A qué voy con esto? Vamos a platicar sobre la colaboración en vivo. Ujú. Los puntos claves de esta última diapositiva son dos. Primero, la coautoría y segundo, la integración de apps. La coautoría muestra cómo dos personas pueden editar, por ejemplo, un archivo de Excel al mismo tiempo. Esto se traduce como seguridad de grado empresarial. Nadie puede borrar el trabajo de otro sin haber dejado un rastro antes de qué fue lo que borró o de qué fue lo que modificó en este archivo de Excel, por ejemplo. Ujú. Y el segundo que vamos a tratar es la integración de apps. ¿Qué quiero decir con la integración de apps? Es que no salgan de Teams. Ujú. Si ya usan Planner, si ya usan OneNote, si ya usan Word, si ya usan Excel, cualquier ofimática de Office, la pueden abrir incluso desde Teams. ¿Ok? Solamente es necesario que incrusten, por así decirlo, la app como una pestaña en el canal que ya explicó mi compañero Diego, que es un canal. Así que si les parece bien, vamos a ver cómo se hace esto, ¿vale? Vamos a pasar rápidamente un poquito a, a Teams. Y yo aquí, yo ya tenía preparado para ustedes un equipo y un canal exclusivo para esta reunión. Voy a abrir el canal de colaboración y si se dan cuenta, yo ya agregué un archivo de OneNote. Pero les puedo explicar cómo es que se agrega ese OneNote. Primero tenemos que ir a la parte superior de nuestro canal y darle clic en aplicaciones. A nosotros darle clic en aplicaciones me va a desplegar un panel con todas las aplicaciones que, como bien les dije, yo ya puedo integrar dentro de nuestra app. ¿Ok? Así que si yo quiero agregar un documento de Word, un whiteboard, que es un pizarrón en blanco para hacer ahí anotaciones, o para que todos pues podamos dibujar o, no sé, colaborar en equipo, puedo agregar yo un whiteboard. En este caso, voy a agregar nuevamente una pestaña de OneNote, ¿ok? Creo un bloc de notas nuevo y pongo segunda prueba webinar. Es importante que siempre le den un nombre a su nota, ¿vale? Listo. Y se va a crear la nueva pestaña. Una vez se crea la nueva pestaña dentro de mi canal, dentro del chat de mi canal, ¿vale? Se va a crear o va a aparecer un mensaje que me dice, oye, yo ya hice este nuevo documento de OneNote. Si quieres abrirlo desde aquí,
puedes darle clic y te va a mandar directamente a a esta nueva nota que se abrió dentro del mismo canal o dentro del mismo chat de nuestro canal. Así que si yo dejo abierto o por ejemplo, tenía yo ya también preparado esta otra nota, cualquier persona dentro de mi canal va a poder acceder a esa nota. ¿Ok? Esta es la relevancia o la importancia de yo agregar documentos o archivos dentro de mis equipos y más específicamente dentro de mis canales, para que así todas las personas que sean partícipes o que tengan acceso a ese canal puedan editar eh, todos los documentos que yo suba ahí. ¿Ok? Y pues nada, con eso ya vimos qué es la coautoría y también la integración de apps. Ya vimos que puedo agregar un OneNote, un Whiteboard, ya puedo agregar también Word. Puedo agregar muchísimas aplicaciones dentro de Teams. Esto lo que hace es que yo ya no tenga que salir de esa plataforma y tener que estar cambiando de ventanas, tener que estar cambiando muchas veces de pestañas. Simplemente yo me mantengo en Teams y de ahí no puedo, de ahí me puedo quedar. Me puedo quedar ahí, no salir y seguir trabajando junto con mis compañeros. ¿Vale? Y pues nada, con eso damos cierre y conclusión a nuestro webinar sobre Teams básico. Quiero agradecerles por haber estado aquí presentes con nosotros. Y que si tienen alguna duda, no duden en dejarla en los comentarios o mandarnos un correo al área de soporte de OST. No sé si mi compañero Diego tenga algo que decir. No, todo bien, muchísimas gracias. Igual si quisieran tocar temas de webinars que quisieran que diéramos, con gusto, pueden contactar al correo de soporte, como dijo mi compañero Jorge, a Jessica, y pues con mucho gusto preparamos esos próximos webinars para que sigan aprendiendo, ocupen las herramientas adecuadamente que nos ofrece Microsoft. Entonces, por mi parte sería todo. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti, Diego, y muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Hasta luego.